¿Qué tal, estudiantes del Colegio San Benito de Palermo, estudiantes de primero de secundaria? Reciban un saludo de parte del profesor Henry Aguirre Poma. En esta oportunidad, como parte de la sesión número 7, les voy a explicar a través de este video el tema de magnitudes físicas vectoriales 1. Ustedes están observando aquí en la imagen a una persona que está empujando un carro. Es decir, está aplicando una fuerza. He colocado esta imagen alusiva ya que la fuerza es una magnitud física vectorial, al igual que la velocidad, al igual que la aceleración. Las magnitudes físicas vectoriales son aquellas que requieren de una dirección para quedar totalmente establecidas. Es así que si, por ejemplo, nosotros observamos un carrito que se mueve con cierta velocidad, será necesario saber hacia dónde se dirige, si va hacia el norte, si va hacia el sur, si va hacia el este o hacia el oeste. Entonces, estas magnitudes que requieren de una dirección para quedar totalmente establecidas se llaman magnitudes físicas vectoriales. Bien, marco teórico. ¿Qué es un vector? Lo que nosotros comúnmente conocemos con el nombre de flecha se llama vector. Ustedes están observando ahí la representación de un vector, ¿no? Entonces, un vector es un ente imaginario. La palabra ente significa símbolo, que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial, como la fuerza, la aceleración, la velocidad, etc., ¿no? Se caracteriza por poseer un tamaño y una dirección. Se representa gráficamente por un segmento. Este es un segmento de recta que tiene una orientación, como ustedes están observando, ¿no? El tamaño del vector es proporcional a su módulo, es decir, la longitud es el módulo o tamaño del vector. Anteriormente vimos que las magnitudes por su naturaleza se dividen en escalares y vectoriales. Bueno, ya esta parte les he explicado. Una vectorial es aquella que requiere de una dirección, y una escalar solo se representa a través de una unidad de medida y el valor dado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de temperatura, nosotros decimos este cuerpo se encuentra, supongamos, a 37 grados centígrados. Pero tener en cuenta que la unidad de medida en el Sistema Internacional de la Temperatura es el grado Kelvin. ¿Ok? Muy bien. Bueno, acá tienen un ejemplo también que les muestra por qué la fuerza es una magnitud física vectorial. Vamos a ver la parte de los elementos de un vector. Los elementos de un vector son el módulo. El módulo es el tamaño, la medida, la intensidad, el valor. ¿Ok? La dirección está dado por el ángulo. Y ese ángulo es un ángulo que es formado por el vector y el eje X positivo del plano cartesiano. ¿Ok? Entre otros elementos podemos citar el punto de aplicación, el sentido. ¿Ok? El punto de aplicación está dado por el origen. El origen es llamado también punto de aplicación. Y el sentido es la orientación del vector. No olvidar, ¿ok? La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X del plano cartesiano, ¿no? Nos imaginamos aquí el eje X del plano cartesiano. En cambio, el sentido es la orientación del vector. ¿Y quién lo indica? La punta del vector, la cabeza, o también llamada saeta. Muy bien. Acá nosotros estamos observando al vector, aquí su dirección, ya que, como he indicado, el ángulo o la dirección del vector es aquel ángulo formado entre el vector o la línea de proyección del vector, que se llama línea de acción, con el eje positivo del plano cartesiano, ¿no? Ustedes saben que este es un plano cartesiano. Bueno, aquí debe ir Y, ¿ya? Aquí debe ir Y. Hay un error de tipeo, hay que corregir. Y esto es el eje X. Muy bien. Bueno, acá están colocando los elementos. El módulo es el tamaño. El sentido está dado por la saeta. La dirección en este caso sería 0 grados, puesto que el vector está sobre el eje horizontal. No hay abertura. Aquí sí, mira, hay abertura o hay ángulo, pero aquí no. Por lo tanto, la dirección sería 0 grados. Y el punto de aplicación viene a ser el origen. ¿Ok? Muy bien. Si nosotros observamos una flechita y abajo la letra A, eso se lee como vector A. Si observamos las dos barritas,
la flechita y la letra A, eso se lee como módulo del vector A. Tipos de vectores. Tendremos vectores colineales, que son aquellos vectores que se encuentran en una misma línea. El prefijo co significa mismo. Lineal viene de línea, ¿no? Vectores que se encuentran en una misma línea de acción. Recordar que esta línea imaginaria, que aquí está entrecortada, donde están los vectores, se llama línea de acción. ¿Ok? Muy bien. Vectores iguales. ¿Cuándo van a ser vectores iguales? Cuando tienen el mismo módulo, el mismo sentido y también la misma dirección. ¿Cómo definimos al opuesto de un vector? Si acá tengo el vector A y su saeta apunta hacia abajo, ¿no? Su opuesto será aquel vector que tiene el mismo tamaño, es decir, el mismo módulo, pero sentido contrario. Esa es la diferencia cuando nosotros hablamos de vectores iguales y vectores opuestos, ¿no? Los vectores son iguales porque los sentidos son iguales y los tamaños también, pero en cambio, cuando son opuestos, los sentidos son diferentes, pero el tamaño sí es el mismo. Vectores coplanares. Siguiendo la lógica de que el prefijo co significa mismo y planar viene de plano, entonces los coplanares serán aquellos que están contenidos en un mismo plano. ¿Qué es un plano? Una figura en dos dimensiones. Puede ser la superficie de una mesa, ¿no? Que tiene un ancho y tiene un largo. Y acá nosotros encontramos justamente a esos tres vectores. ¿Cuándo llamamos vectores concurrentes? Cuando los vectores pasan por un punto en común. Todos los vectores pasan por un punto en común, entonces hablamos de vectores concurrentes. ¿Okay? En este caso C, tanto A y B pasan por el punto O. ¿Okay? Muy bien. Vectores paralelos. Son vectores paralelos cuando los vectores están en líneas de acción paralelas. Estas son líneas de acción y son paralelas, entonces los vectores que están sobre esas líneas son llamados vectores paralelos. Trabajando en clase. ¿Qué es un vector? Dice la pregunta 1. Ya hemos visto que el vector es un símbolo, un ente matemático. Por lo tanto, la respuesta es: el vector es un ente imaginario que sirve para representar a cualquier magnitud vectorial. Se caracteriza por poseer módulo, es decir, tamaño y dirección. ¿Ok? Bien, completemos aquí. El espacio es la orientación del vector, el sentido. ¿Ok? Y viene dado por la cabeza del vector o la saeta. Pregunta 8. Los vectores son aquellos que están contenidos en una misma línea colineales. ¿Ok? Pregunta 12. Los vectores son aquellos que están contenidos en un mismo plano, coplanares. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 15. El módulo también se denomina intensidad, se denomina magnitud o se denomina tamaño. ¿Ok? Ahí tienen todos los sinónimos de la palabra módulo. Observación: las diapositivas del video no se copian, ya que están en la ficha, ¿no? Son parte de la ficha, así que no se preocupen y más bien en la clase en vivo se desarrollarán las otras preguntas del trabajando en clase, pero pueden ir ustedes intentándolas ya conociendo la parte teórica. Muy bien, muchas gracias, ustedes pueden, será hasta la próxima.